Hoy vamos a tener la clase sobre San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 42. Entonces, son capítulos, bueno, es un capítulo corto, entonces vamos a poder avanzar. Avanzar leyendo la primera parte que te voy a leer, el capítulo 10, versículo 1. ¿Ya? Y entonces dice, misión de los 72 discípulos. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa que entréis, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el que trabaja es merecedor de su salario. No vayáis de casa en casa, y en aquella ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad nos sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, el reino de Dios está cerca. Os digo que Sodoma en aquel día será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Bueno. Y Jesús elige a los 72 para una misión concreta, ¿verdad? Que es dar a conocer el reino de Dios, la cercanía del reino de Dios y cómo alcanzar ese reino. Y todos los bautizados estamos llamados a esa misma misión, llamados por Dios, ¿verdad? A extender el reino suyo, el reino de Dios acá en la tierra. Y la iglesia, que es su portavoz, la portavoz de Dios, de Jesucristo, nos llama a asumir ese compromiso como bautizados que somos a través de distintos documentos que emitió, encíclicas y exhortaciones, ¿verdad? Y nos llama a una audacia apostólica, ¿verdad? Que nos lleve a enseñar a la gente y para eso obviamente tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que vivir, saber y vivir y saber. Como enviados de Dios, los discípulos iban muy seguros porque habían tenido ese envío de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Que les había dicho que vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Y después nos recuerda que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, la mies es mucha, es el mundo entero, ¿verdad? El mundo entero, Rusia, China, ¿verdad? Que hay miles de millones de personas que no saben, no escucharon hablar de Jesucristo. Y sin embargo, Jesucristo vino a morir a la tierra por ellos también. Entonces tenemos que hacer que se enteren y que la acepten en sus vidas. Y tenemos que persuadirnos, perdón, de que no nos falta nada, ¿sí? De que no nos va a faltar nada en ese apostolado, digamos, ¿verdad? En ese tratar de transmitir ese reino, esa llegada, esa cercanía del reino de los cielos. Y por eso les dice que no se provean de nada terrenal para que no les impida o no les retrase, no nos impida y no nos retrase a nosotros procurar a los demás la vida eterna. ¿Mm? O sea, es algo tan importante la vida eterna que la vida terrenal queda supeditada a esa vida eterna, ¿verdad? Queda supeditada y queda en segundo término, en segundo lugar, ¿verdad?
Entonces es importantísimo que nos decidamos a ayudar a las personas que están a nuestro alrededor a acercarse a Dios. El apostolado exige desprendimiento de los bienes materiales, porque si uno está tan aferrado a los bienes materiales, que trabaja, 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 trabaja por tener medios materiales, más medios materiales cada vez más, difícilmente va a dedicar algún tiempo al apostolado, a ayudar a los demás, ¿verdad? Porque va a estar muy entretenido con eso y no le va a dar el tiempo. De hecho, el tiempo es limitado y nos tenemos que organizar para poder dedicarle el tiempo al reino de Dios, ¿verdad? Bueno, después habla del Hijo de la Paz, ¿verdad? Si hubiera ahí un Hijo de Paz, descansará sobre él vuestra paz. ¿Mm? La paz es la presencia de Dios, la señal de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Mm? Si nos falta paz, ¿Mm? algo está pasando, ¿verdad? En nuestra relación con Dios, no estamos bien. Es todo hombre, el Hijo de Paz es todo hombre que recibe la doctrina del Evangelio, que es esto que estamos haciendo, que estamos aprendiendo, repasando, profundizando, ¿verdad? Jesús les pide que anuncien la paz y siembra de paz y alegría es lo que tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos con Dios y Él es la paz, ¿verdad? Es todo hombre que recibe el Evangelio de Jesucristo, el hombre de paz, ¿verdad? Y todo lo que nos roba la paz, consecuentemente, no es de Dios, es del demonio, es de Satanás. Por eso no le tenemos que hacer caso, no le tenemos que dar importancia. Tenemos que sacarle de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿verdad? De nuestra vida, para que la paz reine dentro nuestro. ¿Y qué es lo que generalmente lo venimos diciendo en estas clases? ¿Qué es lo que nos roba la paz? El futuro. Una de las cosas, ¿verdad? Todo lo referente al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a tener? ¿Qué no voy a tener? Y el pasado, de alguna manera, también nos influye. Por lo vivido ya, nos influye. Por eso tenemos que vivir el presente, hoy, el presente, el hoy que Jesús en el Padre Nuestro nos habla de que realmente nos da el pan para cada día, ¿verdad? Para el día de hoy. Le pedimos, de hecho, que nos dé el pan de cada día. Entonces, es muy importante tener paz, estar en paz. Todos queremos, de hecho, ¿verdad? Estar en paz. No siempre logramos eso, pero si estamos con Dios, si estamos buscando su reino y dando a conocer su reino, tenemos esa paz y vamos a estar muy contentos con ella, ¿verdad? Y el Señor les recuerda, les dice, nos recuerda acá, que el que trabaja merece su salario, ¿verdad? Que el que trabaja merece su salario y por eso que ellos no se provean de lo necesario para vivir, ¿verdad? Sino que esas personas que se dedican especialmente a Dios, ¿verdad? Por eso la Iglesia, a través del Vaticano II, nos recuerda la necesidad imperiosa de que nosotros los cristianos mantengamos, contribuyamos a sostener a las personas que se dedican generosamente a la vida espiritual, al servicio de los demás, ¿verdad? A los sacerdotes, las almas entregadas a Dios, consagradas a Dios en alguna institución de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que contribuir al sostenimiento de estas personas, porque ellas dejaron todo para dedicarse al servicio del Evangelio, ¿verdad? Al servicio del Evangelio. Y la iglesia nos recuerda esto, ¿verdad? Que tienen que poder llevar una vida honesta y digna, ¿verdad? Entonces nosotros contribuir con nuestra limosna, con nuestra contribución a la iglesia, ¿verdad? Bueno, y después viene
vienen las expresiones de Jesús que nos llama a la penitencia, ¿verdad? Como les envió a predicar el Evangelio, ellos se alegran porque los espíritus les obedecen, ¿verdad? Entonces el Señor les dice que no se alegren por eso, sino porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Verdad? Qué maravilla estar con una cierta seguridad de nuestra presencia o nuestra aceptación por parte de Dios en el cielo, ¿verdad? Eh, y después les dice, quien a vosotros oye, a mí me oye. ¿Mm? Esta parte les falta que les lea. Dice, Jesús increpa a las ciudades incrédulas. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia, sentados en saco y ceniza. Sin embargo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotros en el juicio. Y tú, Cafarnaúm, que te has ensalzado hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y quien a mí me desprecia, desprecia al que me ha enviado. Y entonces dice, volvieron los 72 con alegría diciendo, Señor, hasta los espíritus, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y potestad sobre todo poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Bueno, entonces decíamos esto, que lo importante es que podamos llegar al cielo y que nuestros nombres estén escritos allá, ¿verdad? Y Jesús manifiesta la alegría que tiene porque le aceptan, ¿verdad? Las ciudades que le aceptan. Y para eso se necesita humildad, ¿sí? Que es aceptar nuestra limitación y la grandeza de Dios, ¿sí? Nuestra dependencia de Dios, nuestra falta de autosuficiencia, o sea, no dejarnos llevar por la autosuficiencia. Entonces, y por otra parte, el Señor les dice a quien a ustedes oye, a mí me oye. Y eso concretamente se refiere a la iglesia, que son el Papa y sus sucesores, ¿verdad? San Pedro, el primer Papa, y todos sus sucesores hasta el Papa actual, ¿verdad? Y los obispos en comunión con el Papa. Entonces, eso es muy importante que tengamos presente, que a los que si aceptamos lo que nos dicen, estamos aceptando lo que nos dice Dios mismo. Bueno, y sigue. Acción de gracias de Jesús. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, pues así fue tu beneplácito. Todo me ha sido dado, perdón, todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Ah? Bueno, entonces el Señor se pone contento por la aceptación, ¿sí? En algunos países, en algunas ciudades. ¿Ah? Y al mismo tiempo dice, ¿verdad?, que son bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Sí? Y eso se refiere a nosotros los cristianos de todos los tiempos, ¿verdad?, actuales y de todos los tiempos. Eh, Aunque fue una fuerte suerte enorme haberle conocido y haber estado con él, ¿verdad? Pero somos bienaventurados los que creemos en él sin haberle visto.
¿Mm? Y eso lo dice claramente y así es, ¿verdad? Así es. Y tenemos que creer en Él, ¿verdad? ¿Cuántos milagros están sucediendo en la actualidad? ¿Verdad? En Medjugorje, por ejemplo, la Virgen se sigue apareciendo y nosotros tan campantes, ¿verdad? O sea, tan campantes sin enterarnos de lo que dice la Virgen. eh, la iglesia, el magisterio de la iglesia todavía no se pronunció, ¿verdad?, sobre la veracidad de esas apariciones, pero siempre son un camino para creer más y acercarse más a Dios. ¿Ya? Eh, bueno, después viene parábola del buen samaritano, que se conoce bastante. Entonces, un doctor de la ley se levantó y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y éste le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Bueno, y esta parte es importantísima, ¿verdad? Importantísima porque ante la pregunta de esta persona, de este escriba judío, el Señor pone las bases o nos recuerda las bases de lo más importante del Evangelio, de lo más importante de la ley de Dios, que es expresión concreta y clara de la ley natural dentro nuestro. Es la participación de la ley eterna, ¿ya? Y fue impresa en nuestra conciencia. Eso es lo más importante. O sea, la ley eterna está impresa en nuestra conciencia. Y Dios, para que no nos equivoquemos, no tengamos posibilidad de equivocarnos, la reveló. ¿M? Son los 10 mandamientos, ¿verdad? Por esta razón, la ley, como es expresión de la ley eterna, no puede cambiar. No se puede decir, no, no, lo que pasa es que ahora no está mal matar al matarnos unos a otros. No está mal, porque si hay tal circunstancia, no, no se puede matar a otro hombre. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no se puede cambiar la ley por la moda ni por la voluntad del hombre, ¿verdad? Entonces, Jesús alaba ese resumen que hizo, que de hecho esto está tomada del Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Que los judíos repetían constantemente, ¿verdad? Era algo muy bueno que repetían, recordando que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La respuesta que le da en realidad es, amarás al Señor tu Dios y eso mismo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Ese doble precepto de la caridad es consecuencia del amor a Dios. Entonces, consecuencia del amor a Dios es el amor al prójimo. No es que yo amo al prójimo por sí mismo, ¿verdad? Amo al prójimo por amor a Dios, ¿verdad? Y cabe aquí recordar que la ley de Dios es positiva, no es todo negativo, ¿verdad? No matar, no mentir, a veces está enunciada de esa manera, pero en realidad lo importante es amar a Dios, el amor, la ley del amor es lo importante. Hacer cosas positivas por amor. De hecho, en el juicio final, la pregunta es, ¿qué hicimos por amor? ¿Verdad? El premio de la vida eterna se concederá a los que hicieron el bien, ¿verdad? No es los que no hicieron el mal, sino los que hicieron el bien, ¿verdad? Entonces, vivir la caridad aunque sea nuestro enemigo. Y acá viene, sigue esta parte que dice, queriendo él justificarse, el escriba judío, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, le dijo, un hombre bajaba a Jerusalén de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verlo se movió a compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo hizo subir sobre su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que tuvo misericordia con él. Pues anda, le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo. Bueno, y acá nos da la pauta, ¿verdad?, de que vivir la caridad tiene que ser, aunque sea nuestro enemigo. ¿Mm? Los samaritanos eran enemigos de los demás judíos. eh, por eso este sacerdote y el levita no le ayudan, ¿verdad? Sin embargo, este otro, el samaritano, sí le ayuda, ¿verdad? Y Jesús fue el primer samaritano nuestro, porque nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte eterna, ¿verdad? Se puso en nuestro lugar, ayudó, nos acompañó, murió por nosotros y nos salvó de la muerte eterna. Y así como Dios nos amó, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Mm? Y este es el precepto más importante. Cualquiera que está cerca nuestro es nuestro prójimo, sin distinción de raza, ni de color, ni de amistad, ¿verdad? No, pero este es amigo mío, entonces le ayudo. El otro no le conozco, entonces no le ayudo. Misericordia tenemos que tener en sus necesidades espirituales y materiales, ¿verdad? Y estas son las obras de misericordia que la iglesia resumió en 7 corporales y 7 espirituales, que ya alguna vez las comentamos, ¿verdad? Eh, bueno, y para terminar, viene el último versículo, dice: Marta y María acoger a Jesús. Y sucedió que yendo de camino entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada también a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Pero Marta estaba afanada con los múltiples quehaceres de la casa, y poniéndose delante dijo: Señor, ¿nada te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo de la casa? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. En verdad, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada. Bueno, y acá María, Marta y Lázaro tienen un trato muy familiar y confiado con Jesús. Y a su vez Jesús también les quiere mucho, como a todos, pero a ellos, con ellos tenía una especial deferencia, ¿verdad? Y Jesús alaba a María por encima del activismo de Marta, resaltando que estar con él es lo más importante y es superior a cualquier otra actividad. Pero la actividad de Marta tiene que ser realizada, ¿verdad? O sea, estamos en la tierra y tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que vivir, ¿verdad? Y nosotros podemos unir las dos vidas, de Marta y de María y de Marta, ¿verdad? Sin perjuicio ni de una ni de otra, cada uno según su vocación, ¿verdad? Su vocación matrimonial es la vocación general, más eh, extendida, ¿verdad? Y unidad, tenemos que lograr ahí unidad de vida, ¿m? Unidad de vida. El trabajo no es un obstáculo, o sea, no tiene que ser un obstáculo porque de hecho Dios nos llama a trabajar, ¿verdad? Sino medio y ocasión de trato afectuoso con Dios. Entonces, vida de piedad intensa y actividad exterior orientada a Dios, ¿verdad? Hecha por amor a Dios y con rectitud de intención. Entonces, si hacemos esto, estamos uniendo la vida de María y la vida de Marta, ¿verdad? Atendiendo a Dios, escuchando a Dios, rezando, para que de esa manera, entonces nuestra vida esté orientada y esté llena de Dios. Y hasta acá, entonces terminamos el capítulo 10 de San Lucas
y la siguiente sería la 11. Hasta la próxima.